de recibir esa palabra de Jesús en tu corazón. Como si Jesús a ti te estuviera hablando diciendo, no tengas miedo, solamente cree. Todo es posible para nuestro Dios. Te volvemos y seguiremos aprendiendo a dejar al Señor cambiar la manera de pensar. Queridísimos hermanos, qué oportunidad más maravillosa tenemos de empezar la vida otra vez. Cada mañana es una oportunidad de empezar de nuevo y dejar que el Señor vaya construyendo para nosotros nuevos caminos, caminos desconocidos, caminos maravillosos, caminos a veces llenos de lodo, llenos de rocas, de piedras, pero en cada momento el Señor nos sostiene de la mano y camina con nosotros. Así que atrévete una vez más a dejarte en manos de Dios y dejarlo guiar tu vida en caminos maravillosamente nuevos. Y para eso requiere que aprendamos las lecciones que vamos a estar tratando en ese programa. Cambiamos nuestra manera de pensar. Algunos están preguntando, ¿cuál era la cita que mencionaste? ¿Cuál era la que habla de eso, de cambiar la manera de pensar? Y era tomado de Romanos capítulo 12, de 1 en adelante, donde dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie la manera de vivir. Y así podrás conocer la perfecta voluntad del Señor. Solamente cuando nos atrevemos a reconocer que algo no está bien, algo no está funcionando. Tenemos que atrevernos a mirar hacia nosotros, no solamente apuntar el dedo hacia todos los demás y decir, si yo puedo llegar con la ayuda de Dios a cambiar la manera de pensar, las circunstancias en mi vida pueden cambiar y puedo llegar a conocer la perfecta voluntad del Señor, que dice que es perfecto, que es grato, que es lindo. Es decir, el Señor no quiere que sigamos caminando en esa confusión, perdidos en el camino. Él quiere que nosotros llegamos a abrir los ojos. Haz de cuenta que quitando las vendas que nos tapan los ojos, quitamos las vendas que no nos deja vivir en plenitud. Cambiamos la manera de pensar. Les invito a seguir aprendiendo conmigo esa enseñanza. Vamos a ir a otro texto que también nos va a ayudar. Acuérdense que estamos ahí en los evangelios, no me he olvidado, pero antes de eso vamos a ir a otro texto que nos ayuda a profundizarnos en ese tema. Desde 2 de Corintios, una vez más, estamos viendo la carta del apóstol San Pablo, pero esta vez en cambio al pueblo de los romanos, él estaba escribiendo al pueblo en Corintio. Y él estaba escribiendo algo increíble, algo que seguramente le costó mucho aprender. Pero si nosotros nos unamos en ese día y aprendemos la misma enseñanza, no sabes cómo tu vida va a cambiar, te lo garantizo. Capítulo 10 de 2 de Corintios y empezando con el versículo 3. Y dice así la palabra de Dios, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las de este mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. ¿Escucharon bien? Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Palabra de Dios. Lo que más yo vivo realmente intensamente es la fe de que no tenemos que vivir como víctimas jamás. Tenemos que empezar a mirar quiénes son nuestros enemigos y cómo combatir eso, no con recursos humanos, como dice San Pablo, desde el poder de Dios, pero como clave para eso tenemos que someter todo pensamiento a Jesucristo. Y ya que estamos viviendo unidos a Él, o sea, en obediencia,
unidos a Jesucristo, podemos tener el recurso, como dice aquí, a las armas, que es el poder de Dios que lucha para nuestro favor. Pero ¿cuál era el paso importante de cada uno de nosotros? Sometemos, eso es cuestión de cada persona. Tienes que tomar una decisión y decidir cambiar, no permitir más la forma destructiva que estamos pensando. Cambiando los pensamientos, cambia la manera que nuestra vida se desarrolla. ¿Cómo se hace eso? Clave entonces es someter los pensamientos a Jesucristo, es decir, tomar responsabilidad por los pensamientos. Santa Teresa de Ávila mencionaba la loca de la casa, la mente, los pensamientos, que hasta te puede enloquecer, ¿no es cierto? Porque muchas veces tenemos la tendencia de vivir tanto en los pensamientos de recuerdo, los recuerdos dolorosos, todo conscientemente, inconscientemente, que está atando nuestra vida, que no nos deja salir adelante. Tenemos que encontrar manera de someter esos pensamientos en Jesucristo. Vamos a ir aprendiendo en este programa cómo hacerlo. Para eso les invito, y aquí están preguntando, ¿cuáles eran las citas que mencionaste? Hasta ahora hemos mencionado varios. Romanos capítulo 12, versículos 1. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 en adelante. Y ahora vamos a los 3 evangelistas sinópticos que relata esa misma historia que vamos a empezar a profundizar en ese momento. Era de San Mateo capítulo 9, de San Marcos capítulo 5, de San Lucas capítulo 8. Y en esos 3 relatos vamos a encontrar unos personajes mencionados. Y lo que quiero que hagan, si me pueden estar siguiendo, y si los pierdo, pues llámame y dile pues más despacio, más lento, no sé, más claro, porque no los quiero perder. Es tan importante que aprendamos eso, que si no lo estoy explicando claro, llámame, porque creo que si nosotros reflexionemos bien, el Señor nos va por medio de eso a capacitar para cambiar la manera de pensar. ¿Cómo lo ves? Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5 y San Lucas capítulo 8. Les mencioné que íbamos a estar mirando diferentes personajes. Estos personajes es Jairo, jefe de la sinagoga de los judíos. También una mujer con un flujo de sangre. También una niña que estaba a punto de morir o, según muchos, muerto. Los discípulos, el público que estaba mirando todo eso y más que todo Jesucristo. Y vamos a empezar la reflexión. Y durante ella yo quiero que ustedes realmente concentran en qué es lo que esas personas estaban pensando. Y en algún momento cambiaron su manera de pensar. Y cuando cambiaron su manera de pensar, toda su vida cambió. Y cuando sus pensamientos se miraron entonces a la esperanza en Jesucristo, todo demás en su vida cambió. Recibieron sanación, recibieron hasta la resurrección de la muerte. Y eso mismo es para ti en ese día. Vamos a empezar entonces con Jairo. Jairo era jefe de la sinagoga. Y vamos a mirar aquí primero en San Mateo capítulo 9. Dice que mientras que Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Vamos a tomar ese texto hasta ahí nada más. Estamos hablando en este programa de cambiar la manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que estamos imaginando? A Jairo, alguien de alta reputación, alguien de muy considerado entre los judíos como figura de autoridad, jefe de una sinagoga. ¿Qué requería para que ese hombre cambiara su manera de pensar hacia Jesucristo? ¿Qué requería para que él se podría llegar al día para arrodillarse delante de Jesús? Frente a todo el mundo, ya no le importaba absolutamente nada. Llega en la vida de algunos
tan preocupados de su reputación, tan preocupados de los amigos de la sociedad, que no se animan a hablar de